¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos García Trejo, estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ingeniería, la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este es mi proyecto para la materia de Física General con Laboratorio. Mi profesor es el maestro Anselmo Chávez López. En este proyecto voy a explicar unos simuladores que tratan de explicar algunos fenómenos físicos. Y bueno, sin más, comencemos. El primer simulador que veremos es el de vectores. Vamos a ver un poco cómo es esto de la suma de vectores. Aquí estamos seleccionando la suma de vectores. Vamos a ver este vector A, sus componentes. Vemos que su componente en X es 7, componente en Y 5, y vamos a sumarlo con este otro vector que tiene componente en X 9 y componente en Y 0. Normalmente lo que hacemos es el método del paralelogramo. Para conocer su magnitud, ponemos un vector en el origen y justo donde termina el vector A ponemos el vector B, y la diagonal que resulta de este paralelogramo es la suma de los dos vectores A y B. Otra forma para hacer esto más sencillo sin tener que hacer el paralelogramo es sumar las componentes en X. La componente en X de A es 7, la componente en X de B es 9. 9 más 7 son 16, vemos que aquí está, componente en X 16, y componente en Y de A es 5, componente en Y de B es 0, como vemos está completamente aplastado, digamos así que sería 5 más 0, 5, y tenemos que efectivamente el vector C tiene magnitud, componente en Y 5. Bueno, eso es un poco para ver cómo se comporta la suma de vectores. Aquí un poco ilustrado. Ahora veamos de dónde viene, cómo obtener su ángulo. Una vez que ya tienes graficado el vector C, únicamente haces tangente a la menos 1 de esto, que sería de 5 entre 16. Haces la componente en Y entre la componente en X. ¿Por qué? Porque es la tangente a la menos 1. Es decir, estás haciendo seno entre coseno, que es componente en Y sobre componente en X. 5 entre 16 da aproximadamente 0.3125, y si sacas tangente a la menos 1 de eso, te da 17.3, muy aproximado a lo que nos está dando aquí. Y vemos aquí un poco mejor, 17.4 el ángulo. Muy bien, pues eso fue la suma de vectores. Ok, nuestro siguiente simulador son los estados de la materia. Veremos cómo se comporta la materia en su estado sólido, en su estado líquido y en su estado gaseoso. En su estado líquido la materia tiene muy poca energía cinética, es decir, sus partículas están muy quietas. En su estado gaseoso andan muchísimo más dispersas, y veremos por qué ocurre esto. Al pasar del estado líquido al gaseoso, lo único que necesitamos, por ejemplo en este caso que estamos hablando del agua, es aumentar su temperatura, ya que la temperatura nos sirve para cuantificar la energía cinética de las partículas. Al aumentar la temperatura aumentamos su energía cinética. Bien, pues ahí tuvimos que adelantar un poquito, pero vemos que la temperatura ya se acerca a los 1000 Kelvin, y si ahora la enfriamos, vemos cómo su energía cinética va disminuyendo y pasan a un estado de menor movimiento. Bien, pues ahí vemos como la temperatura ha disminuido muchísimo. De hecho está llegando al cero absoluto, que es cuando la temperatura es 0 Kelvin. Sería un estado completo de ausencia de movimiento. Y bien, esos fueron los estados de la materia. Bien, nuestro siguiente simulador es un poco de fuerza y movimiento. Aquí veremos la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Vamos a ver cómo se comporta un cuerpo cuando se le aplica una fuerza. Vamos a ver su rapidez. Vemos que su rapidez no cambia aun cuando nosotros agregamos más masa, porque de hecho esto es lo que nos dice la primera ley de Newton, que un cuerpo seguirá en su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Veamos si le aplicamos una fuerza en sentido contrario. Vemos como la rapidez disminuye, así hasta que se vuelve 0 y ahora inicia, pero en el sentido contrario. Ese fue el estado de movimiento.
y la primera ley de Newton. Bien, nuestro cuarto simulador es la fricción. Aquí veremos un poco del movimiento, pero también veremos una nueva fuerza que es la fricción. Esta es una fuerza que actúa en sentido contrario a la primera fuerza aplicada. Aquí vemos que necesitamos aplicar mucha más fuerza que la fuerza ejercida por la fricción, y a diferencia de la primera del simulador anterior, aquí cuando se le deja de aplicar la fuerza, la rapidez disminuye, ya que ahora la fricción actúa en sentido contrario, lo que hace que su rapidez disminuya, y así hasta detenerlo por completo. De hecho, vemos que la suma de fuerzas tiene que ser al menos mayor que la fuerza de fricción, ya que si es igual, la suma de fuerzas es igual a 0. Tiene que ser al menos un newton más que la fuerza de fricción para que exista un estado de cambio de movimiento. Bien, pues eso fue la fricción. Bien, nuestro siguiente simulador es el globo y la electricidad estática. Trataremos de ver en este simulador un poco cómo se comporta la electricidad y sus cargas. Veremos qué pasa cuando frotamos un globo en un muro, pues no pasa nada, no atraemos cargas, pero qué pasa cuando lo frotamos con el suéter. Vemos que recogemos todas esas cargas negativas y naturalmente las cargas iguales se repelen. Es por eso que vemos como si estas partículas cargadas eléctricamente huyeran del globo. Pero ¿qué pasa cuando eliminamos el muro? Se siente atraído por el suéter naturalmente porque son cargas opuestas. Bien, ese fue nuestro tercer simulador. Bien, nuestro siguiente simulador es de la ley de Faraday, que nos dice que un campo magnético induce a uno eléctrico siempre y cuando exista un movimiento. Y veremos cómo si comenzamos a agitar el imán se induce una corriente eléctrica. Podemos ver que la manecilla que marca el voltaje se está alterando, y mientras más rápido sea este movimiento, mayor corriente, y si introducimos el imán dentro de la bobina, muchísima más. Podemos ver cómo enciende aún más el foco. Vemos qué pasa si ponemos dos bobinas. Como podemos ver, mientras sea mayor el número de espiras, es decir, el número de vueltas en la bobina, será mayor la corriente que se induzca. Vemos ahí hubo mucha corriente, y aquí hay poca. ¿Qué pasa si invertimos los polos del imán? Vemos que la corriente es muchísimo mayor. Este es el principio de funcionamiento de la corriente alterna. Corriente que se alterna a 60 ciclos por segundo. Bien, pues este fue nuestro simulador de la ley de Faraday. Inducción de campos magnéticos a eléctricos. Ok, vamos a empezar con nuestro siguiente simulador. Esto es algo así como un juego. Vamos a tratar de adivinar lo que nos vayan pidiendo, dependiendo de si sea el número atómico, sea su carga o sea el total de protones. Aquí nos están pidiendo el total de protones y neutrones, que son 2 protones y 2 neutrones, son 4.
Todo bien. Llevamos 2. En el siguiente nos están pidiendo el total de protones y neutrones, que sería la cantidad que va aquí. Eso sería 17 más 18, 35. Ahí está, 35. Cloro. El siguiente nos piden el total de protones, que son 2. Y el elemento que se forma es el helio. Nuestro siguiente elemento es el aluminio. Nos piden su carga, ya que los protones y los electrones son iguales. Su carga es 0. En el siguiente nos piden su carga. Hay un protón y un electrón. Como este tiene carga positiva y este tiene carga negativa, se anulan, así que su carga es 0. Saqué 10. Bien, vamos con nuestro último simulador, en donde nos piden ahora que nosotros pongamos el número de protones, de neutrones y de electrones según el elemento que nos están dando aquí. Aquí nos dice que el total de protones y neutrones es 35 y que los protones son 17. Simplemente hay que hacer la diferencia. 35 menos 17 son 18. 18 neutrones. ...17 protones y 0 electrones. Nos están diciendo aquí. Oh, caray. Oh, ya veo que me equivoqué. La carga total es 0, pero en realidad debe haber 17 electrones para que con los 17 neutrones se anule su carga. Ahí tenemos 17 electrones. Bien. Ahora nos están dando un protón y un electrón. Vamos a poner aquí un protón. Solamente total de protones y neutrones es 1 y carga 0 porque el protón con el electrón se anula su carga. Bien. El siguiente nos piden que le pongamos aquí en el modelo atómico, que le pongamos los neutrones. Y va a llevar un protón y solamente un protón porque nos está diciendo un protón, total protones, neutrones 1, carga más 1. En el siguiente nos están pidiendo, aquí va el total de protones y neutrones, que serían 24. Ahí está 24. Total de electrones 12, por lo tanto la carga es 0 y neutrones 12. Vemos que el elemento que se forma es el magnesio. Ok, vamos por el último reto. Nos están pidiendo 8 protones. Y 17 el total de protones y neutrones. Hacemos la diferencia. 17 menos 8 son 9. Y carga 0, eso quiere decir que debe de haber 8 electrones para que se anulen con los protones. Bien. Bueno, no nos fue tan mal. Bien, pues eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta luego.